Terrible noticia para todas y todos los mexicanos, y es que ya llegó a nuestro país la enfermedad que está afectando el hígado de los más chiquitines. La Organización Mundial de la Salud levantó la alerta, y es que este es un tema de gran urgencia. Hasta el momento son más de 20 las naciones que ya presentaron casos de este padecimiento que no tiene hasta el momento explicación, pero que ya generó fallecimientos y trasplantes de hígado a los más chiquitos. Al respecto, Hugo López-Gatell rompió el silencio, y es que se debe de mantener la calma. Sin embargo, ya se levantó el aviso epidemiológico para que todas y todos estemos atentos de esta situación que se está presentando, que obviamente prende las alarmas por lo que acabamos de vivir con este nuevo bicho que generó una pandemia que afectó a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando y de qué se trata esta enfermedad que está afectando a los pequeñitos? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, esta noticia está conmocionando a todo el mundo porque está afectando a los más chiquitos. Y es que la Organización Mundial de la Salud levantó una alerta de la nueva hepatitis aguda infantil, que es un tema muy grande porque se desconoce cómo inicia o cuál es el patógeno que está generando esta enfermedad que afecta a los chiquitines. Primero inició en Europa, pero ya se ha estado extendiendo en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente. Le estamos dando prioridad absoluta a esto y a trabajar muy estrechamente con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en la gestión y coordinación. El especialista que tenemos aquí en pantalla y que está subrayado ha explicado que han puesto sobre aviso a varios países para estar atentos a esto más específicamente tras el aumento de los casos reportados. Estamos haciendo todo lo posible para identificar rápidamente lo que está causando esto y después tomar las medidas adecuadas tanto a nivel nacional como internacional. Aquí tenemos este video explicativo que lo voy a poner para que ustedes vean qué es hasta el momento lo que se sabe de esta enfermedad que está afectando a los chiquitines y que obviamente pues prendió las alarmas y los focos rojos en la mayoría de las naciones. Ya se presentaron los primeros casos en México y al respecto Hugo López-Gatell pues ya habló tratando de generar calma y de que todos estemos atentos sobre esta enfermedad, principalmente los padres, para prevenir alguna situación que ponga en riesgo la vida de los chiquitines. Veamos el video. Over the weekend, WHO released an update about cases of acute hepatitis of unknown origin among children. So far, at least 169 cases of acute hepatitis have been reported from 11 countries in Europe and in the United States in children aged from 1 month to 16 years. 17 children, about 10% of the reported cases, have required liver transplants, and 1 death has been reported. The symptoms include abdominal pain, diarrhea, vomiting, jaundice, severe acute hepatitis, and increased levels of liver enzymes. The viruses that commonly cause acute viral hepatitis have not been detected in any of these cases. Adenovirus has been detected in at least 74 cases, and this and other hypotheses are being explored. Pues ahí está, familia, parte de este video que ya se empezó a difundir, que nos explica un poco de qué es lo que está pasando. Hasta ese momento se tenía que el registro que se había presentado en 11 países. Sin embargo, conforme fueron avanzando los días, pues ya se tiene registro que ya son más de 20 los países afectados por este tipo de hepatitis aguda infantil. Lo peor es que hasta el momento todavía no se conocen las razones del por qué se presenta esta enfermedad, que como vimos pues ya generó fallecimientos y también trasplantes de hígado en los chiquitos. La OMS ha sido notificada de al menos 228 casos de hepatitis infantil aguda. Este registro se realizó hasta el 3 de mayo, sin embargo poco a poco fue avanzando. Ya se tiene
en este caso presente en Europa, en América, en Asia Pacífico y Asia Meridional. Lo que estamos viendo pues es que está empezándose a esparcir por todo el mundo. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido a la OMS el 5 de abril en niños menores de 10 años sin dolencias previas, y desde entonces también se han detectado en países como España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos, Indonesia, Bélgica, entre otros. También después de que llegaran a Estados Unidos, se empezó a manejar que no tardaba en llegar a México. Los científicos estuvieron investigando la relación de esta hepatitis aguda infantil con los perritos sin llegar a conclusiones. Hasta el momento, como les dije, lamentablemente pues ya se presentaron los primeros casos en nuestro país. Desde el pasado mes de abril, la OMS alertó sobre la presencia de un tipo de hepatitis grave que afecta a los niños, con varios casos en Reino Unido y de la cual aún no se conoce su origen. Esta enfermedad se ha registrado en España, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Italia, Francia y Noruega. En cuanto a su presencia en Latinoamérica, se ha detectado en Argentina, Panamá, México, Puerto Rico, y se investigan casos sospechosos en Brasil. En cuanto a México, se han estudiado 11 casos sospechosos, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, pero de estos se han descartado 7, es decir, en México hay 4 casos confirmados de hepatitis aguda grave. Los 11 sospechosos fueron estudiados en la Ciudad de México y Quintana Roo, dijo López Gatell. El especialista en salud dijo que en México se presentan anualmente 1.600 casos de hepatitis aguda por causas diversas y que del 40% se desconocen sus causas, pues médicamente no es posible detectarla. Los 4 casos fueron confirmados en el estado de Nuevo León y dados a conocer por Rosa Ana Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de la entidad. Durante el anuncio de los primeros casos confirmados de esta hepatitis, la titular de Salud de Nuevo León dijo que todos ellos se encuentran estables de salud, pero que se vigila su evolución. La OMS ha catalogado a la enfermedad como preocupante y se investiga cuál podría ser su origen, que ha reportado ya en el mundo más de 348 casos. En este caso, la CONAVE, quien es el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, pues ya lanzó un aviso epidemiológico para todas las autoridades para que estén al pendiente de estos casos. Para todas las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención y a las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, a través de este comité, la CONAVE, respecto a la hepatitis aguda grave de etiología desconocida, se informa lo siguiente. El 5 de abril, Reino Unido notificó a la OMS sobre un incremento en la notificación de casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños previamente sanos de menores de 10 años residentes de Escocia. Una semana después se notificaron casos adicionales bajo investigación en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Hasta el 21 de abril se han notificado al menos 169 casos. Ya todas las naciones que les habíamos comentado, y también pues da a conocer este adenovirus que se presentó que se ha podido registrar en los casos. Como les dije al principio, pues ya Hugo López Gatell pidió calma por el aumento de estos casos de hepatitis infantil aguda en México, que no debe de causar pues ninguna preocupación. Sí debemos de estar atentos, pero hay que mantener la calma. Parece, de acuerdo a lo que dijo Hugo López Gatell, que no es de rápida propagación, pero de todos modos, como siempre, uno se preocupa y debemos de estar atentos, y más después de terminar esta pandemia tan fuerte que afectó a todo el mundo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, llamó a la calma frente a los casos confirmados en el país de hepatitis aguda grave en menores de edad y detalló que no parece ser una enfermedad de rápida propagación. En declaraciones hechas en Cuernavaca, Morelos, y difundidas posteriormente por la Secretaría de Salud, indicó que a la fecha se han estudiado 11 casos en México, de los cuales 7 se detectaron en la CDMX y Quintana Roo, pero se encontró que no están relacionadas con el brote surgido en Reino Unido y otros países europeos. Explicó que anualmente en el país se presentan estos 1.600 casos de hepatitis de causas diversas, de los cuales casi el 40% nunca se conoce la causa. Escuchemos
Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell sobre el aumento de la presencia de estos casos en nuestro país. Anualmente en México se presentan en promedio 1.600 casos de hepatitis de causas diversas. Cerca del 40% nunca se conoce la causa porque médicamente no es posible detectar la causa. Entonces el fenómeno no es un fenómeno inusual. Todavía no es preocupante. No debemos preocupar porque no hay evidencia de que se trate de una enfermedad de rápida propagación. ¿Estos casos ya identificados tienen alguna relación con viajes al extranjero? Ninguno. Los casos, tanto los 4 de Nuevo León como los otros que ya estaban en estudio, los otros 7, han permanecido en México, viven en México, son chiquitines, menores de 16 años, que han tenido actividades convencionales solamente en el territorio nacional. ¿Necesario que los niños mantengan todo su esquema de vacunación ante una situación como esta? Esa es una recomendación general. Las vacunas deben aplicarse de manera normal a todos los menores y también las medidas de higiene básicas, lavado de manos, la higiene con los alimentos, particularmente durante la época de calor. Pues ahí está, familia, lo que dijo Hugo López-Gatell, y es que como lo vimos desde un inicio, pues este nuevo brote mundial de hepatitis infantil pues no se trata de un virus conocido o frecuente, de acuerdo también al especialista de la UNAM. La hepatitis en niños regularmente es un evento raro, no ocurre con frecuencia, por lo que el brote de hepatitis aguda infantil en el mundo, con casos en México, está llamando la atención, aseguró Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. No es algo que se produzca de manera habitual, dijo el académico. El especialista del Departamento de Microbiología y Parasitología explicó hasta el momento de los 4 contagios detectados en México, en el estado de Nuevo León, 2 son de hepatitis A, la más común en niños. Otro es negativo a todos los virus conocidos para esa enfermedad y el 4 todavía está en investigación. Detalló que la hepatitis en menores que ha surgido en fechas recientes no es ninguno de los virus conocidos, de los más frecuentes como hepatitis A, B, C y E. Estos no son la causa de la enfermedad. Mencionó que aunque no se sabe todavía cómo surgió en el Reino Unido, se manejan varias hipótesis. Una indaga si está relacionado con el bicho que generó la pandemia, otra la asocia con el adenovirus 41, que se ha aislado en la mayoría de los casos y está vinculada a la gastroenteritis. En el caso del nuevo brote, se analiza si la hepatitis es causada por la intoxicación con algún medicamento. Hasta ahora se manejan varios, como paracetamol, de uso muy frecuente en la pandemia, pero se continúa indagando, insistió. También se estudia la relación con el adenovirus 41, que se ha identificado en la sangre, pero todavía no en el hígado. Comentó que un dato que llama la atención de los especialistas es que con la hepatitis causada por el brote no hay transmisión entre familias. El enfermo no contagia, por ejemplo, a sus hermanos. Esto es raro e implica que tenemos que seguir investigando. El especialista recordó que el padecimiento es una inflamación del hígado y existen diversas causas que lo producen. La hepatitis medicamentosa es por el consumo de medicinas, la obstructiva por piedras en la vesícula, la alcohólica debido al abuso de las bebidas y la infecciosa. En el caso de los infantes, la mayoría de la hepatitis son producidas por el virus de la hepatitis A, que en nuestro país es común, y la principal causa que ataca a menores de 5 años. Prevalencia es alta del 70%. Además dijo que hay que seguir las medidas básicas de higiene, lavado de manos, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, además de mantener las precauciones contra el cobicho. Y es que, como pudimos observar y de acuerdo a lo que también dijo científico, el doctor en este caso, pues está investigando, y de acuerdo a un estudio que se realizó en el Reino Unido, pues se vincula a casos de hepatitis de esta enfermedad, la hepatitis infantil aguda, con contagios de el cobicho. Un nuevo estudio revela que puede existir un vínculo entre los contagios de esta enfermedad y los casos de hepatitis aguda registrados en niños de distintos países del mundo en las últimas semanas. El trabajo de investigación publicado en el portal de Lancet señala que algunos de los niños del Reino Unido e Israel y diagnosticados con esta enfermedad tienen o tuvieron COVID.
Otro aspecto importante señalado en el estudio es que la mayoría de los menores que actualmente tienen este padecimiento aún no tienen edad para vacunarse contra el virus detectado en China durante el 2019. Esta enfermedad se habría identificado en el 18% de los casos notificados en el Reino Unido. La investigación, que tiene autoría de Peter Brodin y Moshe Arditi, establece que 11 de 97 menores ingresados a esta enfermedad dieron positivos al cobicho, mientras que otros 3 habían tenido esta enfermedad 8 semanas antes de presentar los síntomas de la hepatitis. En el caso de los niños de Israel, 11 de los 12 niños diagnosticados con esta enfermedad habían tenido este bicho nuevo en meses anteriores. Por lo anterior, el estudio sugiere que eventualmente se demuestre que la mayoría de los niños con este tipo de hepatitis tengan antecedentes de la enfermedad que generó la pandemia. Pues ahí está, familia, esta información que obviamente pues debemos nosotros de mantener la calma, de estar atentos para que tampoco nosotros generemos histeria en esos momentos donde debemos de seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, de todas las autoridades, y sobre todo pues también estar atentos con nuestros chiquitines para que pues no tengan esta enfermedad tan rara que ha generado mucho de qué hablar. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.